Bueno, esta es mi explicación sobre el periodo de la historia argentina que va de 1930 a 1943 aproximadamente. Algunos lo estiran hasta 1946. Vamos a explicar en este video las cuestiones que tienen que ver con la economía y la sociedad de esta época que vamos a llamar década infame. Más adelante vamos a ver por qué se llama así. Esta época empieza con la crisis del 29. Seguramente ya deben estar repodridos de escuchar hablar de esta crisis, pero lo cierto es que esta crisis marcó o puso también en crisis a las ideas liberales, a aquellos que decían que la economía se regulaba sola por la oferta y la demanda, y que entonces si había crisis había que esperar que sola la oferta y la demanda se vuelvan a equilibrar. Esa idea había entrado en crisis porque pasaba el tiempo y la crisis se profundizaba, no solo en Estados Unidos donde empezó, sino en todo el mundo. En Argentina, además, provocó la crisis del modelo agroexportador que habíamos tenido hasta ese momento, porque el comercio internacional también estaba en crisis y nuestra economía con ese modelo era una economía dependiente de ese mercado externo. Y a partir de las ideas que empiezan a circular en el mundo, la crisis se va a empezar a resolver con medidas de intervención estatal en la economía, que es lo contrario a lo que proponían los liberales. Si ustedes recuerdan, estas ideas vienen de un economista, John Keynes, que propone el intervencionismo estatal para que el Estado regule, supervise la economía y genere cierto bienestar social. En Argentina ese bienestar social no se va a dar todavía, pero sí va a ser un Estado que va a intervenir, es decir, que va a tomar medidas respecto de lo económico, ya vamos a ver por qué. Entonces, es un intervencionismo estatal sin medidas de bienestar social y sin redistribución de la riqueza, porque este intervencionismo estatal va a apuntar en la década del 30, en la década infame, a salvar las ganancias de la clase terrateniente, de los comerciantes de exportación, de la clase más alta. ¿Por qué? Porque quienes gobiernan accedieron al poder por un golpe de Estado y están apoyados por estos grupos formados por la oligarquía argentina. Entonces, no vamos a tener en esa época un gobierno que piense en los trabajadores. Por eso decimos que la riqueza no se redistribuye, sino que va a seguir concentrada en los mismos grupos de siempre, solo que ahora, en lugar de dejar libre el mercado, el Estado va a intervenir. ¿De qué manera va a intervenir el Estado? Les menciono algunas medidas. Por un lado, en el año 31 se crea el Banco Central. El Banco Central de la Nación Argentina se crea con el fin de regular a todos los bancos y regular la emisión de moneda, es decir, cuántos billetes se van a imprimir en relación a la cantidad de divisas, o sea, de la moneda extranjera que acumulemos, que guardemos. Esto tiene mucha conexión con nuestra actualidad. Nosotros vemos todo el día que el dólar sube, baja. Bueno, ¿qué significa eso? Que significa la relación que hay entre esa divisa extranjera, hoy es el dólar, en relación al papel moneda que tenemos circulando. Y eso lo regula el Banco Central. ¿Desde qué época? Desde esta que estamos estudiando, 1930. Regula la cantidad de divisas que ingresan al país. Nosotros no fabricamos, por así decirlo, dólares o libras, o en ese momento libras, que era una moneda todavía con algún peso, hoy podría ser euros, no los fabricamos. ¿Cómo los obtenemos? Por el comercio internacional o pidiendo préstamos. Ese ingreso de divisas lo va a controlar este Banco Central y le va a poner, digamos, el valor a nuestra moneda y va a emitir la cantidad de billetes necesarios del peso. Otra medida va a ser firmar un pacto con Inglaterra. Ese pacto se va a llamar Pacto Roca-Runciman, se va a firmar en 1935 y la idea de este pacto es que el Estado intervenga en recuperar un comprador de materia prima, como era Inglaterra. Inglaterra era un gran comprador de carnes de Argentina, pero con la crisis del 29 deja de comprarnos carnes o nos compra muy pocas y entonces con este pacto Argentina trata de recuperar a Inglaterra como una compradora de carnes. El problema es que para que Inglaterra nos compre,
pone muchas condiciones que no terminan ayudando a la Argentina a salir de la crisis. Por ejemplo, la carne exportada, la mayor parte tenía que salir de frigoríficos ingleses que estaban en Argentina, o sea que ganaban empresas inglesas que estaban en Argentina y un 85% de la carne que se exportaba tenía que salir de esos frigoríficos. Por otro lado, los buques que trasladaban la mercadería, la carne, desde Buenos Aires hasta Inglaterra tenían que ser buques ingleses, además de bajarle el precio a los impuestos o dejar libre de impuestos a los productos ingleses que ingresaban en Buenos Aires y en Argentina. Y por otro lado, Inglaterra podía en algún momento comprarnos menos carnes, pero nosotros teníamos que mantener una cuota de productos importados siempre la misma, digamos. O sea que con ese pacto tratamos de recuperar una relación comercial con Inglaterra, pero no nos hacía salir de la crisis. Por otro lado, ese pacto mantiene todavía la idea de este modelo agroexportador, ¿no? de dedicarnos a la exportación de carnes, y tiene una medida que sigue siendo liberal, que es dejar sin impuestos a los productos ingleses. Otra medida va a ser crear juntas reguladoras que controlen justamente la producción de materia prima y la exportación de esa materia prima. Va a haber junta reguladora de carnes, junta reguladora de granos, o sea, de cereales, junta reguladora de lácteos. Esa junta como institución estatal lo que va a hacer es intermediar entre los productores y los compradores extranjeros de esos productos. Ahí el Estado entonces va a intervenir en las exportaciones. Hasta ahora seguimos hablando de medidas que tienen que ver con una Argentina que exporta materia prima. Por eso, a mediados de la década, se intenta buscar otro modelo, porque con esta, si continuábamos un modelo agroexportador o exportador de materias primas, no salíamos de la crisis. Por eso se piensa en un modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, vamos a generar un proceso industrial nacional para sustituir, o sea, para reemplazar los productos que antes importábamos. ¿Por qué no podemos importar? Porque no tenemos tantas divisas, porque no exportamos tanto. Entonces tenemos que fabricar esos productos acá porque son productos que hacen falta. ¿Qué es esta ISI, industrialización por sustitución de importaciones? Es un proceso de desarrollo industrial nacional. Argentina por primera vez se plantea en su historia tener un desarrollo industrial propio, dejar de comprar, en realidad no porque quieren dejar de comprar a los países centrales, sino por esta situación de crisis mundial, y fabricarlo de manera nacional. ¿Quién va a llevar adelante ese proceso? Porque esas fábricas no surgen de un día para el otro. Va a ser esa misma clase terrateniente y exportadora la que tenga el capital para invertir en esas industrias. También vamos a recibir inversiones extranjeras y por otro lado el Estado va a ayudar a quienes quieran poner esas industrias, a quienes quieran desarrollar esas industrias. ¿Dónde aparecen esas industrias? En las zonas urbanas. Obviamente el desarrollo industrial no se genera en el campo, se genera en las ciudades, donde hay más redes comerciales, donde va a haber más trabajadores, y de la región pampeana. Estamos hablando de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, además de las ciudades de las provincias de Córdoba y Santa Fe. ¿Cuándo ocurre? No ocurre al comienzo de la década, porque recuerden que en el 29 es el crack en Wall Street. Hasta que esas consecuencias llegan a la Argentina pasa un año más o menos, o en ese año, 29-30. En esos primeros años de la década se intentan, con las otras medidas que ya expliqué, se intenta salir de la crisis. O sea que esta industrialización recién la vamos a notar hacia 1935, 37 en adelante. ¿Cómo se lleva a cabo? Con intervención estatal, es decir, el Estado va a dar créditos, o sea, facilidades de créditos. Esto solo se hace si hay un Estado que interviene. Interviene desde el Banco Central, que le da directivas a los otros bancos para que puedan dar créditos
y que esos créditos sean accesibles con bajas tasas de interés para que las personas puedan invertir su capital y además obtener estos créditos y con eso crear estas nuevas industrias. Por otro lado, aquella clase terrateniente y exportadora que ahora está perdiendo ganancias va a diversificar su capital. Es decir, si tiene un campo y se dedica a la cría de ganado vacuno y además es una empresa que tiene frigoríficos, bueno, quizás también se dedica a lo largo del tiempo a desarrollar heladeras. Entonces tiene los campos con las vacas, los frigoríficos y además vende heladeras. También pasa mucho con la industria alimenticia. El que tenía campos y producía cereales, también de golpe se pone a desarrollar harina o paquetes de harina y también se pone una industria de cualquier otra cosa, textil. Por eso decimos que se diversifica el capital. También van a recibir facilidades del Estado como subsidios, por ejemplo, rebaja de impuestos y demás. ¿Y por qué se industrializa la Argentina? No porque quieren que Argentina sea independiente en lo económico, sino porque este sector necesita recuperar ganancias y además hay productos que Argentina no está obteniendo y entonces van a ser necesarios. En las imágenes vemos el desarrollo de la industria de heladeras, o sea, de electrodomésticos y automotrices. Por último, hay cambios sociales porque va a haber migraciones del campo a la ciudad. Es un momento en el que no hay tantas migraciones externas, o sea, de otros países, sino internas. Del campo que está en crisis, la actividad agropecuaria, muchos se van a trasladar a la ciudad. Esto va a generar condiciones de vida bastante precarias en la ciudad, va a ser el origen de las villas miseria. Hasta ese momento los más pobres vivían en los conventillos no dan abasto, aparecen las villas por la gran cantidad de gente que va a vivir principalmente en la ciudad de Buenos Aires y vemos una clase obrera que ya no solo está compuesta por aquellos que venían de Europa y sus hijos, sino ahora por migrantes internos que vienen de las distintas provincias hacia las grandes ciudades a trabajar en estas industrias.